Un saludo especial a todos los seguidores de semana.com y de la revista Semana. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Enrique Ibáñez Nájar, el nuevo presidente de la Corte Constitucional. Magistrado, muy buenas tardes y gracias por la disposición. Buenas tardes, Damián. Muchas gracias a usted, a Semana y, por supuesto, a todos sus lectores y, además, a todos sus oyentes y televidentes en este .com. Gracias, doctor Ibáñez. Quiero empezar preguntándole esta primera declaración que usted da ya cuando es presidente de la Corte Constitucional sobre uno de los cuestionamientos que nos hacemos todos y es la relación con el gobierno nacional. ¿Cómo va a ser esa idea o ese plan o lo que usted ha buscado para tener unas mejores relaciones, recordando lo que ha pasado un año atrás? Mire, primero que todo tengamos presente que todos los servidores públicos, por una parte, y las instituciones, que es lo fundamental, tenemos funciones separadas, pero tenemos que colaborar armónicamente en la realización de los fines del Estado. Entonces, en ese sentido, esas relaciones deben ser, como lo manda la Constitución, armónicas y nos debe garantizar que todos trabajemos hacia el cumplimiento de esos fines. Por esa razón, mi relación como presidente de la Corte Constitucional y la relación de esta Corte con el gobierno es una relación que seguirá siendo armoniosa, que será siendo respetuosa en relación con ellos y por lo mismo yo aspiro a que se mantenga para tranquilidad de la seguridad jurídica, del normal funcionamiento de las instituciones y para la tranquilidad de todos los ciudadanos. Esa es la aspiración y yo siempre hago un llamado en consecuencia a las demás autoridades para que por esa vía también mantengamos y conservemos unas magníficas relaciones de manera tal que todos cumplamos con las obligaciones que nos corresponden. Bueno, magistrado Ibáñez, usted ya como presidente de la Corte Constitucional, ¿ha tenido alguna especie de contacto con el presidente Gustavo Petro? No, señor, porque yo llevo como presidente 2 días. En estricto sentido me eligieron la semana pasada, pero con efectos a partir del lunes. Y tengo entendido que el señor presidente está en gira oficial en el exterior y por lo tanto no he tenido la oportunidad de conversar con él. Pero aquí estamos en la Corte Constitucional, como todos los demás servidores públicos, para atender cualquier llamado o cualquier solicitud o cualquier invitación y también yo para formularle las invitaciones a él y a las demás autoridades con el objeto de que cumplamos adecuadamente nuestras funciones para garantía de la seguridad jurídica, del orden constitucional y del correcto mantenimiento del Estado de Derecho. Por eso le quería preguntar, ¿es necesario el encuentro? Tal vez sí lo es, ¿no? Para lo que usted dice de coordinar y mejorar las articulaciones entre la rama ejecutiva y la judicial. Cuantas veces sea necesario que las autoridades se reúnan, conversen y además mantengan esas estrechas relaciones, magnífico, para garantía de efectividad del cumplimiento de los fines que cada uno de las corporaciones tiene. Aquí yo estoy disponible para cuando el señor presidente lo considere, para recibirlo en este Palacio de Justicia si quiere venir hasta acá a la Corte Constitucional, como en varias oportunidades lo ha hecho, y también para atender su invitación, si nos la cursa con el objeto de poder intercambiar opiniones que nos permitan siempre cada uno cumplir nuestras funciones en armonía con el respeto debido que garantice seguridad jurídica, orden constitucional y garantía de efectividad del Estado de Derecho. Magistrado, ¿cuál es su perspectiva hoy frente a la relación que tiene la Corte Constitucional que usted preside con el gobierno Petro? No, yo siempre he visto que ha habido unas relaciones cordiales. Hay que distinguir cuando en algún momento se adopta una determinación y esa determinación genera inmediatamente una reacción. Siempre yo le pido a las autoridades que ojalá esa reacción resulte después de leer detenidamente el contenido y el alcance de la decisión para saber cuál es la razón de la decisión y la decisión misma. A veces algunas autoridades se precipitan solo con la noticia de que se declaró inexequible alguna norma o alguna ley. Pero cuando después se enteran del contenido de la decisión y de la razón de la decisión, finalmente las cosas se calman, se aplacan, no tiene ningún problema y se respeta íntegramente la decisión misma y la cumplen. Y esa es la función que todos tenemos que cumplir y por esa razón llamo simplemente a la cordialidad, a la armonía y al cumplimiento de las decisiones judiciales previo estudio de las mismas, de manera tal que de manera tranquila y serena podamos darle siempre confianza a la ciudadanía de que cualquier decisión de política pública se adopta conforme a la Constitución y a la ley. Segundo, que cualquier decisión judicial se adopta en cumplimiento de lo que la Constitución establece y por lo tanto
pues si esas se ajustan a la Constitución, no hay nada que discutir. Si no se ajustan y la Corte cumple con su deber y su obligación de retirarlas del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de que se vuelvan a presentar y tramitar, pues ese es nuestro deber y por lo tanto también debe ser respetado por las demás autoridades. Magistrado, un debate que se ha generado sobre todo en lo que va a pasar este año en la Corte Constitucional es que algunos sectores políticos consideran que la Corte, digámoslo así, está un poco sectorizada al petrismo. ¿Usted qué puede decir sobre eso? Yo lo que he visto de acuerdo con la actuación de los distintos magistrados de la Corte es que ellos han cumplido de manera imparcial, de manera, digamos, integral el ejercicio de la función y de la misión que la Constitución les atribuye. Todos de manera imparcial hemos venido asumiendo el estudio de cada uno de los casos para poder lograr de manera colaborativa y colectiva construir una decisión que corresponde adoptar en la sala plena. Acordemos que la decisión no le corresponde a un ponente, la decisión le corresponde a la sala respectiva, sea la sala plena o la sala de revisión. Y en ese sentido todos confluimos dando nuestras opiniones de acuerdo con nuestros conocimientos, nuestra experticia, nuestra experiencia, y eso es lo que han venido haciendo los distintos magistrados de la Corte. Yo doy fe de que ninguno acá viene a actuar como agente de un determinado grupo de interés o de determinado sector gubernamental o de otra naturaleza, porque aquí cada uno asume su función con independencia, con autonomía, con imparcialidad y con un rigor jurídico que nos permite cumplir adecuadamente nuestras funciones. Que algunos periodistas, que algunos opinadores, que algunos políticos consideren que determinado magistrado de pronto por votar en determinado sentido entonces puede matricularse en determinado sector, es una opinión política o una opinión periodística que respeto, pero que en todo caso de ahí no se puede llegar a la conclusión que esa persona defiende un interés estrictamente político o de un determinado sector, porque no es así. Aquí hemos obrado todos a una, como en Fuenteovejuna, para llegar a la conclusión de que debemos garantizar entre todos lo que tenemos que cumplir, que es la supremacía y la integridad de la Constitución. Total que en ese sentido, ustedes han visto una Corte unificada, una Corte sólida, una Corte que quieren los colombianos precisamente por esas características, sin perjuicio de aceptar que algunas determinaciones se pueden adoptar por un 5-4, por 6-3, por 7-2, por 8-1, o simplemente por las mayorías exigidas de acuerdo con la Constitución y la ley. Eso obedece a los diferentes matices que cada uno tiene y a las diferentes ópticas con que asume el tema y por lo tanto le permite adoptar la decisión que en derecho corresponda, pero es tan respetable como respetable es la posición de los que se van en el sentido de declarar exequible o inexequible una disposición o en otro sentido. Por esa razón yo digo, mire, hagamos un análisis objetivo con base en la actuación objetiva e imparcial que cada uno de los magistrados de la Corte actualmente cumple. Esto es un medio parte de tranquilidad, ¿no? Para la ciudadanía y sí, un completo. Parte de tranquilidad absoluta. Confíen, como siempre han confiado, en la Corte Constitucional. Esta es una institución muy querida por los colombianos. Entre los indicadores de aceptación por parte de la ciudadanía, la Corte ocupa uno de los primeros lugares en donde todo el mundo sabe que aquí se garantiza el cumplimiento de nuestras funciones y por eso estamos con ese, digamos, con ese nivel de aceptación de la ciudadanía. Y no solamente el reconocimiento nacional, sino el reconocimiento internacional. Es que usted no sabe cómo se respeta, se reconoce y por lo tanto se advierte con admiración el trabajo que la Corte Constitucional cumple. Y no esta Corte, toda la Corte desde 1992, el próximo lunes estaremos cumpliendo 33 años de labores y en donde se ha hecho un trabajo intenso para garantía y efectividad del orden constitucional, donde sus magistrados todos han hecho todo su aporte para el cumplimiento de esas misiones que hoy reconoce la comunidad internacional, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Federal Alemán, la Corte, el Tribunal Constitucional Italiano, otros tribunales constitucionales del mundo y principalmente los tribunales de la región, para los cuales la Corte Constitucional es un referente importante. No es gratis que hayamos trabajado entre todos en esa construcción institucional y tenemos que mantenerla así. Y todos, cuando llegamos a esta corporación,
nos despojamos de cualquier consideración política, partidista, religiosa, etcétera, y solo tenemos por misión cumplir y garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución. Magistrado, una de esas decisiones que va a generar reacciones en los sectores políticos, entiendo lo de las recusaciones, pero quiero preguntarle por la reforma pensional. Esa demanda de la senadora Paloma Valencia está en su despacho. ¿Qué nos puede contar? ¿Eso en qué va? Se presentó recientemente por ella una recusación contra el magistrado Vladimir Fernández. Se resolvió por la sala plena la impertinencia de la recusación por falta de oportunidad y por falta de argumentación, en el sentido de que a partir de un supuesto, pues no se provoque efectivamente en ese momento, sin perjuicio de que se llegue a considerar otra cosa, pero por ahora no se ha probado que el magistrado Fernández hubiera intervenido en el trámite de esta ley. Eso es el examen solo sobre la pertinencia. Y si falla la pertinencia, pues simplemente no entramos al fondo de una recusación que no tiene, en este caso, una razón suficiente para estudiarla. Resuelto ese tema, a partir de un auto que se profirió hace una semana y media y que fue notificado el lunes pasado, y que ha quedado ejecutoriado, a partir de este instante lo que procede, como lo voy a hacer en el curso del resto de la semana, es radicar el proyecto de ponencia para que la sala lo estudie. Y seguramente tendremos una decisión de la sala plena a mediados del mes de marzo, ojalá a comienzos del mes de marzo. Ya, en definitiva, una decisión sobre lo que va a pasar con la reforma pensional. Sí, vamos a mirar que la sala tiene la posibilidad de revisar que se cumplan los requisitos de pertinencia, de especificidad, etcétera, para que haya un pronunciamiento de mérito, que es lo primero que tenemos que resolver. Y a partir de ahí, si los cumple, a su turno entra a revisar el fondo del asunto y entonces la sala plena, que es la que es el juez constitucional competente, adopta la decisión que en derecho constitucional corresponde. Bueno, magistrado, para terminar quisiera preguntarle por un tema que hoy se debate en la sala plena y tiene que ver, quiero explicárselo un poco más a la ciudadanía con ese tema del Internet, de las tarifas, entiendo que este proceso también está en su despacho, sobre las tarifas y el acceso al Internet, caso Bogotá, caso una región como Putumayo. ¿Qué se está discutiendo allí? ¿Qué se revisa? Por ahora, lo único que le puedo decir es que está en el plan de trabajo de hoy o de mañana, en el estricto sentido de mañana, y en ese caso, pues no prefiero no avanzar ninguna consideración especial, porque el abordaje de ese tema se hará en los términos que la sala lo considere. Otra vez, lo primero que miramos es la aptitud de la demanda y al mismo tiempo revisar si podemos entrar al fondo del asunto o no entramos en el fondo del asunto. Esperemos a ver qué resuelve, si lo asume hoy o mañana la sala plena, dependiendo de cómo evacuemos la gente. Magistrado, muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy amable a todos los lectores, oyentes y televidentes de semana.com. Gracias, doctor Ibáñez. Es el presidente de la Corte Constitucional aquí en semana.com.